cambio ha sido de forma natural, ¿no? Y tal y como estaba previsto y como recoge el acuerdo por la estabilidad del club que hicieron los accionistas mayoritarios en 2019. Han pasado 4 años y por tanto ahora corresponde este cambio, el cual pues estamos realizando ahora. Lo que siento es haber cumplido con mi deber, ¿no? Con mi deber como sevillista y con mi deber como presidente. Pero sobre todo hay algo que está ahí, que son los resultados, ¿no? Los resultados de 10 temporadas en las cuales hemos tenido pleno en Europa, 10 de 10, de esas 10, 7 en Champions, algo que no había ocurrido en este club en la historia, y sobre todo pues ganar 5 Europa League, ¿no? Que en 10 años pues es una cada 2 años. Yo creo que eso es un hito importante. Y además hemos jugado 14 finales, quiero decir, yo creo que es un bagaje extraordinario en lo deportivo. Y luego en lo institucional también, y sobre todo yo creo que también hemos subido mucho en infraestructura, ¿no? Hemos reformado este estadio, hemos hecho parte del estadio Jesús Navas, sobre todo la grada importante y demás, y en pocos días inauguraremos, que está prácticamente terminado, pues el edificio inteligente para el primer equipo, el cual pues es un edificio que nos ha costado un importe importante de euros para subir, ¿no? Dar un escalón también a lo deportivo, un edificio con todo tipo de detalles ya de acorde con un club de nuestra categoría. Bueno, yo creo que el secreto para alcanzar estos logros vienen del trabajo, de la constancia, de la experiencia y sobre todo el confiar en las personas, ¿no? Yo creo que confiar en los empleados del club, las distintas áreas del club, dándole, lógicamente, autonomía, pero exigiéndole resultados, ¿no? No solo a los empleados, sino a los empleados del club, también a los técnicos, a los jugadores y demás, ¿no? Yo creo que un club no se hace solo con una sola persona, ¿no? Es el trabajo continuado de muchas personas, y me viene a la memoria, lógicamente, en este momento, pues todo lo que hizo Roberto Alé en su momento, que en gloria esté, y también me acuerdo, lógicamente, de Rafael Carrión, que hace pocos días que nos dejó y que también hizo un trabajo en su momento importante, y que fue además con la persona que yo entré en el consejo, ¿no? Mi primer presidente fue Rafael Carrión. Bueno, lo recuerdo de una forma dura, difícil, complicada, ¿no? Yo creo que fueron momentos duros para la institución, porque mi predecesor salió de una forma fea, ¿no? Complicada, y que creó en el club pues una crisis institucional y reputacional. Y por tanto yo creo que con naturalidad volvimos a crecer, volvimos a hacer las cosas de forma que el club quedara en buen lugar, y sobre todo el volver a conseguir hitos deportivos, que es el fin de la entidad. Por tanto, yo creo que además algunos vaticinaban que mi presidencia duraría 6 meses, y bueno, gracias a Dios ha durado 10 años, sobre todo con hitos deportivos para la entidad, que es al final lo que se recuerda. Bueno, lo recuerdo con alegría, si bien es verdad que también ha habido que sortear pues cosas, impedimentos, ¿no? Como cambio de entrenadores, como la pandemia, como un plan muy ambicioso de la Liga, de reconversión de la Liga. Yo creo que hemos hecho muchas cosas buenas a pesar de la zancadilla que también hemos recibido, ¿no? Bueno, yo creo que el balance es muy positivo, ¿no? Yo creo que el club ha crecido en todas las áreas, institucionalmente, internacionalmente, también hemos crecido en muchas cuestiones, y yo creo que hemos dejado las bases abiertas para seguir creciendo y que la entidad cada vez sea más importante en Europa y en el mundo. Bueno, yo creo que sin duda el peor momento de estos 10 últimos años ha sido el fallecimiento de Reyes, ¿no? Un chico que lo ha dado todo por el Sevilla en distintos momentos de la entidad, ha sido muy importante para nosotros, además con el cariño que yo le tengo a él y a su familia, le tenía a él y a su familia, le sigo teniendo, porque son lógicamente de
de mi pueblo, de Utrera, y lo he visto nacer, lo he visto cómo ha ido evolucionando poco a poco, luego en el Sevilla hasta ser uno de los jugadores más importantes del mundo, y lógicamente pues también la pandemia fue un momento duro, muy malo para todo, para la entidad, para muchos aficionados, para muchos sevillistas en general. También los entrenadores, porque uno es persona y también se le coge cariño, y el destituir a los entrenadores también le afecta. Y luego a nivel personal, pues lógicamente a nadie le gustan las críticas, ¿no? En los 2 últimos años sobre todo he recibido lógicamente muchas críticas porque el equipo en lo deportivo no ha ido bien, a pesar de que el año pasado fuimos capaces de conseguir un título a pesar de no hacer buena temporada, pero evidentemente uno es una persona y también pues le afectan las críticas, sobre todo cuando son a nivel general, ¿no? Bueno, me quedaría con muchos momentos, ¿no? Con muchos momentos positivos, pero la verdad es que hay algo que es lo más importante, que es ver la cara de los sevillistas disfrutando en todos aquellos títulos que hemos conseguido en estos últimos 10 años, ¿no? Turín, Varsovia, Basilea, Budapest. Yo creo que en esos títulos hemos visto la cara de la gente disfrutando, y eso como sevillista es lo más, ¿no? Eso no tiene parangón, yo creo que es lo más importante. Y además, en un año donde todos hemos sufrido tanto como la pandemia, la alegría a los sevillistas la trajo el Sevilla Fútbol Club, consiguiendo de nuevo un título europeo. Y además hay algo que para mí es importante, que es que a lo largo de estos años no solo hemos disfrutado los sevillistas, yo creo que han disfrutado la ciudad, los sevillanos, y sobre todo han disfrutado aquellos que lo pasan mal. En mi despacho hay un cuadro, el único cuadro que hay, donde está pues la foto del primer título de estos últimos 10 años, que fuimos capaces de que lo disfrutaron primero los niños de síndrome de Down. El segundo título lo disfrutaron los niños de San Juan de Dios. El tercero lo disfrutaron los niños del colegio de la ONCE, los niños ciegos de la ONCE, y el último lo han disfrutado primero las personas mayores. Y nos queda lógicamente el de Colonia, que nadie lo disfrutó, pero el Sevilla fue capaz de dar disfrute en un año tan duro como la pandemia a todos los sevillistas, ganando un título. Eso está ahí, y eso en un año que vamos a recordar todos por lo difícil o complicado que son. El año de la pandemia fue malo, sí, pero el año de la pandemia mi equipo, el Sevilla Fútbol Club, fue capaz de ganar un título europeo, y no de cualquier forma, ganando el equipo, jugando con Wolves, con la Roma, con el Manchester United, y ganándole la final al Inter, prácticamente todo equipo de Champions. Eso tiene un valor incalculable, creo yo, para la memoria de los sevillistas, y quedará ahí, reitero, en los anales de la historia. ¿La pandemia fue mala? Sí, pero el Sevilla fue campeón. Sin duda siempre quedan cosas por hacer y tenemos que continuar, ¿no? Muchas de las cuestiones que ya se han hecho y que son mejorables, ¿no? El plan que teníamos previsto, el plan maestro para la ciudad deportiva, que lógicamente tiene que crecer, ¿verdad? Que ahora ha habido unos años complicados con la pandemia y demás, pero continuaremos haciéndola, y muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones en vista o previas a comenzadas que hay que continuarlas, pero no olvidemos que hemos hecho muchas cosas, que no solo hemos mejorado las infraestructuras, la ciudad deportiva, el estadio, cuestiones a nivel económico, internacional y demás, pero no olvidemos que no solo en esta época hemos ganado 5 títulos europeos y hemos puesto a Sevilla en el mapa, no, es que además hemos albergado una final de la Europa League en nuestro estadio, y que además tuvo un resultado óptimo, porque yo creo que fue una final modelo. Bueno, pues a partir de ahora me toca ayudar desde otra posición a nuestro presidente, dentro del marco de la legalidad y de la legitimidad que tenemos en nuestro pacto, ¿no?
Yo siempre he sido una persona leal, fui leal a mi presidente, José María del Nido Carrasco ha sido leal durante estos 4 años y lógicamente yo siempre seré leal a aquello que firme y siempre y lógicamente seré leal a todo aquello que haya que cumplir por el bien del Sevilla Fútbol Club. José María del Nido Carrasco es una persona que lleva mucho tiempo en el club, trabajando para el club y que ya tiene una cierta experiencia. Además es joven, tiene 45 años, yo creo que es una edad apropiada para los sacrificios que requiere esta entidad y lógicamente yo creo que él lo va a hacer muy bien y lógicamente aquí vamos a estar para ayudarle, porque lo importante es la entidad y ayudar a nuestro presidente para que nuestra entidad cada vez sea mayor. Es la realidad. Nosotros tenemos que pelear entre todos siempre por el bien de la entidad. Y si el bien del presidente, el que esté en cualquier momento, hay que ayudarle para que él triunfe, porque triunfando el presidente va a triunfar la entidad que todos amamos, el Sevilla Fútbol Club. Bueno, a 2024 le pido unión y estabilidad. Ambas cosas son absolutamente necesarias para triunfar y por tanto en este pacto lo que realmente, por lo que realmente se hizo era por eso, por la estabilidad que haga que el club crezca, consiga objetivos y por tanto eso es lo más importante que le pido, además de que haya salud y que lógicamente pues no tengamos tantos problemas como con lesiones como hemos tenido en los últimos años, que ha sido de verdad algo fuera de lo normal. Por lo tanto, lo que le pido es eso, salud, unión y estabilidad. La estabilidad y la unión ya lo da el pacto que tenemos, pero también me gustaría que desde fuera pues no lo bombardearan y también ayudaran a que esa estabilidad y unión, reitero, es necesario para conseguir objetivos. Trabajar con estabilidad, con tranquilidad en la entidad es muy importante, bastante más importante de lo que cree la gente. Yo no he tenido la suerte de tener esa desde fuera esa unión, pero sí que la pido para salir de los malos momentos y porque para el Sevilla es muy importante. Bueno, agradecimiento, tengo que agradecer a todos los sevillistas que me han apoyado alguna vez o muchas veces, ¿no? Que a lo largo de estos 10 años han sido en muchas ocasiones y lógicamente pues a todos los técnicos, a todos los empleados del club que han trabajado y han dado lo mejor de sí, a todas las personas que han estado en el Sevilla de una forma u otra en los últimos años, que todos han sumado para conseguir pues estos hitos que hemos conseguido tan importantes, ¿no? De 5 títulos, 10 años en Europa, 7 en Champions y tantos partidos como hemos jugado fuera de España y que yo creo que nos ha hecho ser y tener un estatus en Europa importante, porque yo recuerdo cuando iba de consejero a los sorteos de Copa, estábamos allá arriba prácticamente de los últimos y ahora estamos en el nivel más importante que es la Champions y donde están los grandes equipos de Europa. Por lo tanto, yo creo que hay que agradecer mucho a todos y, ¿por qué no?, también pues a los distintos consejeros y que han ayudado a las decisiones importantes, al Consejo de Administración y tengo que tener agradecimiento a muchas personas, seguro que algunas se me olvidan, pero al sevillismo en general, porque esto todo lo hemos hecho entre todos y la realidad es que tengo que tener agradecimiento a muchas personas, a todos los que han confiado en mí, tanto aficionados como técnicos, como empleados y demás. Y a mi familia, sin duda, porque ha sufrido también, pues lógicamente, ha sufrido pues las cosas malas que tiene el cargo, que también las tiene y que sin ellos pues no podría haber estado dedicándome tanto tiempo y continuadamente al Sevilla como ha sido en estos últimos 10 años. La primera reflexión es que igual que cuando yo entré de presidente, que no lo hice ni estaba en mis planes, ni por ambición, sino porque me tocó y lo he hecho lo mejor que he podido, hay que tener en cuenta también que desde Sevillistas de Nervión, en su momento compramos las acciones no pensando en
en nada económico, sino en ayudar al club, igual que otras familias sevillistas, y que por tanto yo creo que todos hemos colaborado en eso, y tenemos que reflexionar en que todos lo hemos trabajado y lo hemos hecho porque el club no caiga en manos ajenas, y tenemos que seguir trabajando en ese sentido.